Regresamos en este rumbo de la mañana. Este país no me va a destruir. Este equipo de rumbo de la mañana también somos los que mejores bailamos. No, que yo de los medios también. Que aquí había más gusto que en el mañanero. Claro, profesor. Lo es que el gusto está aquí. Sí, nosotros venimos de un piso. En el hueso que está el gusto, como decía yo, Esteban. Y no solo es teoría, vive el hombre. Víctor baila bueno, baila bueno. Y cocina bueno. Y cocina bueno. Víctor es un caballero completo. Un guayú. Un guayú. Guayú. Señores, ¿con qué vamos, productor? Váyase al grupo. Dígame. No, que sí. En el grupo. Quedó loco. Oye ahora. Miren, señores. Ayúdelo ahí, Claudia. Vamos a conversar con el señor Carlos Hanaris. Ustedes recuerdan que Víctor hace unos días trajo una denuncia de una situación que hay en Casa de Campo con el tema de los paneles solares y la cosa que le quiere cobrar una potencia. Bueno, sí. Neta. Entonces, él están tratando de solicitar una mediación y una adopción de medida cautelar anticipada y urgente mediante un acto de alguacil enviado por Costa Sur a los propietarios de villas con paneles solares en Casa de Campo. Vamos a conversar con el señor Carlos Hanaris para que él nos explique cuál es la situación. Hace un tiempo ya más atrás, ustedes recuerdan que yo traje un caso similar, pero en Punta Cana, así es, con unas 300 familias que CEPEN le quería cobrar potencia cuando la ley no establecía eso, sino que la potencia se cobraba a partir de creo que 10 kilovatios que consumía. Cuando usted pasaba de ahí, entonces ya había que cobrarle potencia y CEPEN en ese momento, de manera arbitraria y unilateral, decidió empezar a cobrarle una potencia a quienes habían instalado sus paneles. Eso evidentemente desincentiva que la gente se mueva al tema de colocar energías renovables. Además, una cosa que yo también creo que hay que revisar de esa ley. Porque resulta que si yo ahora mismo quiero poner paneles solares en mi casa, oye, ¿cómo es, Alfredo? Es de Sur que me tiene que dar los permisos y de que hace una inspección para ver si yo puedo colocar los paneles. Si es de Sur no te da esos permisos, porque dice, por ejemplo, que en esa zona no se puede, sí, que cualquier periquito que te pongan, tú no puedes instalar los paneles. Oye, eso, pero evidentemente no debería ser así porque Edesur es una parte interesada en esto. ¿Por qué? Porque si Edesur es que me va a dar los permisos a mí para yo poner los paneles en mi casa, Edesur quiere que yo le siga comprando la luz a ellos. Edesur no va a querer autorizar de manera fácil que mucha gente se mueva. Y evidentemente hay un choque de interés porque los generadores eléctricos no quieren que se masifique el tema de la energía solar. Ellos no quieren porque entonces... Y don Carlos nos va a decir los detalles, pero otro elemento ahí que se agrega, y es el hecho de que la energía que te sobra, tienen que comprarla. Tú la conectas al sistema y te la tienen que pagar a una tarifa establecida por la ley. Antes. Sí. ¿Tú sabes cómo la están pagando? Ser así, pero no es ¿Tú sabes así. cómo la están pagando? Ahí es que viene la discusión. Oye, ¿cómo la de están pagando? facturación neta y de medición neta. Oye, ¿cómo la están pagando? Esa energía que tú produces con tu energía solar, que tú le inyectas al sistema, que deberían pagártela mensual como tú pagas la tarifa mensual, claro, te la están pagando cuando la pagan. Primero, a como ellos quieren, no como dice la ley, y una vez al año. En diciembre, o sea, ellos te la dejan acumular y en diciembre dicen que te hacen un chequecito a como ellos entiendan. Y no oye, eso, mira, tú tienes y es mensual que deberían pagártela, así como tú pagas la luz, ellos deberían pagarte tu luz que tú le estás inyectando al sistema. Que te instalen un contador bidireccional, ¿verdad? Que mida la energía que tú tomas de la red, tanto como la que tú inyectas a la red, que casi nunca hay, que es un lío, hay que esperar. Yo hice un comentario aquí explicando los 119 pasos, un culebrón de 119 pasos que hay que pasar para poder instalar. Bueno, miren, vamos a conversar con el señor, que ya lo tenemos, el señor Carlos Hanaris, para que nos explique cuál es la situación en torno a todo este tema que hay en Casa de Campo. Buenos días, don Carlos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en el rumbo de la mañana. Sí, cómo no. Cuando ustedes me llamaron, con mucho gusto les puedo explicar para que así pues toda la población y toda su audiencia y ustedes puedan estar edificados de lo que está sucediendo.
Como ustedes saben, Costa Sur tiene una concesión aislada por vía de un contrato con el Estado que le da la potestad de generar, distribuir y comercializar energía dentro de su área de concesión, que en este caso es el complejo turístico Casa de Campo. Casa de Campo es el complejo más importante, yo diría, del Caribe a nivel turístico y a nivel inmobiliario, y sin duda es posiblemente el complejo mejor manejado administrativamente que puede haber en el Caribe. Pero en este caso han sido mal asesorados, es lo que suponemos, puesto que existe un acto que cometieron en contra de los propietarios. Mandaron un acto de alguacil hace como unos 20 días, enviaron un acto de alguacil a cada una de los propietarios a su casa, donde esos propietarios, solamente a los que tenían paneles solares, donde básicamente les decían que o quitan los paneles del techo o se les va a cobrar potencia. ¿Qué ocurre? Costa Sur tiene un sistema monómico no regulado por la Superintendencia de Electricidad. ¿Qué quiere decir monómico? Bueno, ustedes saben que cualquiera que paga potencia porque consume más de 10 kilos en Edesur, en Edenorte, en cualquier distribuidora regulada por la Superintendencia, que por ley deben estar todas reguladas, pero por alguna razón a CEPEM, por ejemplo, nunca lo han regulado en sus precios, no han sacado un pliego tarifario, y CEPEM, como Costa Sur, pues pone la tarifa que considera oportuno, ¿sí? ¿Qué ocurre? Costa Sur, por mala asesoría, ha cometido varias fallas. Bueno, primero, no es de buen gusto que a nadie le manden un acto de alguacil, porque todos sabemos lo que es un acto de alguacil. Sí, el día de San Gil. Segundo, existe un reglamento de medición neta donde todos los distribuidores, incluidos los sistemas aislados, porque no están fuera de la isla, están en República Dominicana y tienen que regirse bajo las leyes y reglamentos que aquí se aprueben. Hay un reglamento de medición neta, existe un reglamento de medición neta desde el 2012, sobre el que se ha basado el desarrollo que ustedes han visto de paneles solares en techos. Eso ha creado una democratización de la energía, puesto que cada quien ha tenido la posibilidad de ahorrar energía, tanto en su empresa como en su residencia, y eso ha logrado que, en las empresas una competitividad aumentada que al final genera más impuestos, y en las residencias, pues familias más felices que al final tienen más libertad financiera en su casa, ahorran dinero y ese dinero lo destinan pues a lo que quieran destinarlo, ya sea a la educación de sus hijos, a ocio, al final es a consumo, que también, pues lógicamente paga impuestos y mueve la economía. Todo eso está bien, es decir, no solamente el impacto fiscal ha sido sumamente positivo, sino que el impacto medioambiental, que es para lo que va el mundo, también es muy positivo. Pareciera, en Casa de Campo hay 106 propietarios que tienen paneles solares y normalmente son casas de segunda residencia, es decir, no hay muy poca gente que viva los 365 días en Casa de Campo. Por ende, cuando la gente va, pues va o un fin de semana, si son residentes dominicanos, o si son extranjeros, pues van en fechas muy señaladas, puede ser Navidad o verano, etcétera, ¿no? Entonces, el resto del año, muchas de las casas están simplemente cerradas, sin ningún tipo de residente, ¿no? Sí. Con lo cual,
lo que están aplicando en todos los sistemas aislados, como es CEPEM, Punta Cana, Capcana, Costa Sur, es un sistema monómico donde dentro de lo que te están cobrando, por ejemplo en Costa Sur te cobran 16 pesos el kilovatio hora, ahí está incluida la potencia y la energía, ¿sí? Entonces, en Costa Sur no solamente están obligando o han querido obligar a que tú quites los paneles o te hacen una tarifa binómica como lo tiene Edesur, siendo discriminatorio en el sentido de que solamente se lo quieren aplicar a los que tienen paneles solares. No se lo aplican al complejo completo. Segundo, no pueden hacer un cambio de contrato. Imagínese una persona extranjera o no que ponga paneles solares en casa de campo hace 3 meses y a los 3 meses le manden un acto de alguacil donde le cambian las reglas, ¿sí? Imagínese la imagen que eso puede dar. Por eso digo que han sido mal asesorados. Ese es el segundo. El tercero, casa de campo, fuera de la ley, también considero que es por ignorancia, están pagando la energía sobrante de los paneles, es decir, los paneles producen energía de día, no de noche, lógicamente, cuando hay sol, y esa energía va a la red de casa de campo. Sin ninguna pérdida, sin ningún costo financiero para casa de campo, esa energía que vende una casa de día, automáticamente casa de campo se la inyecta a la casa de al lado, ¿sí? Sin ningún tipo de costo, porque no hay una transmisión, no hay, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre? Que el reglamento de medición neta, sobre el que estamos en República Dominicana regidos, de lo que habla es de que se calcula kilo por kilo. Es decir, una vivienda pone paneles solares, vende de día a la red el excedente, se crea un crédito porque tiene un contador bidireccional, un medidor de luz bidireccional, para que puedan entender, que contabiliza los kilos que salen de la casa y los kilos que entran a la casa, los kilovatios hora que entran y que salen. A fin de mes, tú vas a pagar lo vendido menos lo consumido, ¿sí? Eso se llama medición neta. ¿Qué están haciendo en casa de campo? Que también nosotros estamos solicitando a la superintendencia, por vía de una mediación que les hablaré ahora, que eso también lo revisen y tomen acción. Porque en casa de campo se paga, como les digo, a 16 pesos el kilo, mucho más caro de lo que se paga, por ejemplo, en Edesur, en Edenorte, en Edeste. Pero se paga 16 pesos porque ya te están cobrando potencia dentro de esa energía, ¿sí? Entonces, cuando tú vendes energía de día, te la están pagando a 7,4 pesos, que es tremendo negocio para Costa Sur, sí, en el sentido de que compra una energía a 7,4 pesos, que además no tiene que pagar por ella, no necesita un flujo de caja para poder acceder a ella, y al de al lado se la vende a 16, teniendo un beneficio de 8,6, ¿verdad? Esto es otra queja que tenemos. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, contestamos todos los vecinos, estamos organizados en un chat, y contestamos a Costa Sur por la misma vía, por vía de un acto de alguacil, donde les informamos que, porque nos pusieron una fecha fatídica, nos dijeron que en 30 días, si no quitábamos los paneles, nos iban a cobrar potencia. Entonces todos contestamos por vía de acto de alguacil, diciéndoles que no podían por las razones que acabo de enumerar. No hubo contestación, simplemente hubo un comunicado de prensa y en sus redes sociales donde ellos abogaban por la energía solar, donde no es cierto el rumor. Pues sí, sí es cierto que recibimos un acto de alguacil, es cierto que estamos muy molestos todos, y
Ahora hemos pedido, como marca la ley, una mediación al regulador. Una mediación y adopción de medida cautelar anticipada y urgente ante ese acto de alguacil que fue enviado por Costa Sur. Esa mediación ya nos han llamado, ha sido muy diligente la Superintendencia de Electricidad, nos han convocado vía correo electrónico ya en orden a todos los que hemos solicitado esa medida esa mediación. Y, por ejemplo, yo mañana ya tengo a las 10 de la mañana una reunión donde estará Costa Sur, la Superintendencia de Electricidad, con sus técnicos y jurídicos, y yo como usuario. Esa es la realidad actualmente de lo que está pasando en Costa Sur. Por otro lado, sí. Sí puedo decir que el gobierno dominicano, este gobierno, ha sido un propulsor, y lo estamos viendo, de las energías renovables. De hecho, ahora mismo estamos viendo el nuevo reglamento de medición neta para mejorarlo, ¿sí? Y se está trabajando las dos asociaciones que estamos manejando el tema solar en República Dominicana, junto con la Superintendencia de Electricidad, en conversaciones muy afables. Y, de hecho, la Superintendencia ya reguló este año, que no lo había hecho ninguna dirección, ningún superintendente, ya reguló a Puerto Plata Electricidad, y lo que esperamos en los próximos 2-3 meses, que se regulen todos los sistemas aislados del país, que son 4, ¿sí? Sí. Ahora, yo creo que no sé si me he extendido y no sé si me han entendido. No, pero, don Carlos, ¿por qué Casa de Campo se abastece entonces de CEPEN en términos de ser un cliente de esta generadora, por un lado? Y por otro, más allá de la mediación, ¿no ha habido ninguna aptitud de reversar esa decisión unilateral por parte de la administración de Costa Sur? Te voy a contestar a la segunda primero. Costa Sur, como he comenzado diciendo, considero que está mal asesorado. Cuando tú contratas asesores, si no haces lo que los asesores te dicen, ¿para qué los has contratado? Entonces, consideramos que siguen con los mismos asesores y que esos asesores, pues, les han llevado a llegar a este momento en el que estamos, tan de mal gusto para todos, ¿no? Porque estamos, pues, perdiendo tiempo, dinero, nos estamos molestando, más en estas fechas también, que son fechas pues ya propicias de familia, de Navidad, donde este tipo de problemas no deberían estar pasando. Con respecto a CEPEN, sí. a que Costa Sur, bueno, sí. CEPEN, que es el sistema aislado más grande del país, no sé si tiene 54.000 clientes, no debería estar comprando energía fuera de CEPEN, porque la única razón para otorgar una concesión de sistema aislado es, como la palabra lo dice, que se encuentre aislado. Es decir, tenía sentido CEPEN hace 30 años, cuando no había una línea de transmisión. Ustedes recordarán que para llegar a Punta Cana eran 5 horas y pico, ¿sí? Sí. Donde había muy poquitos hoteles, hace 40 años. Bueno, pues en ese sentido, el gobierno dominicano, el Estado, puede decir, oye, en vez de nosotros hacer una inversión de una línea de transmisión de 170, 180 kilómetros hasta Punta Cana, para al final vender muy poquita energía porque solamente hay 4 hoteles o 5 y no hay un desarrollo inmobiliario, vamos a otorgar una concesión y que haya el sector privado desarrolle esa parte. Eso hizo CEPEN en ese momento, desarrolló esa parte, pero ya hoy CEPEN no está cumpliendo con el cometido que para el Estado requiere una concesión de sistema aislado. Es decir, no es competitivo. ¿Por qué?
porque ya hay una línea de transmisión que va hasta San Pedro. CEPEN, de hecho, compra energía ahí, ¿sí? Mucha de la energía que vende en Punta Cana, en Bávaro, en su zona de concesión, la compra en San Pedro. Por ende, no tiene sentido que no esté comprando en el SENI, ¿sí? En el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Por qué? Porque comprando en el SENI va a tener posibilidad de comprar energía mucho más barata, ¿sí? Va a poder comprar energía de carbón, de gas, de hidroeléctricas, de eólicas, de solares, de fuel oil. Todo dependiendo de los precios en los que el mercado vaya marcando cada uno de las energías que acabo de comentar. Eso estamos abogando a que pues el gobierno se case con la gloria, y ya que son pro renovables, pues ya quitemos esos concesionarios aislados, que no son aislados, los interconectemos, porque eso no existe en ningún país desarrollado del mundo. En Europa tú no vas a conocer nunca un sistema aislado, en Estados Unidos tampoco, y menos en una isla, no tiene sentido, ¿sí? Al contrario, en Europa, en Estados Unidos, lo que hacen es interconectarse con otros países para buscar también más seguridad y energía más barata en un momento determinado. ¿Os habéis fijado con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que ha habido una crisis con el gas natural? ¿Y qué ocurre? Si hay una crisis con gas en un momento determinado por una guerra o porque el mercado así lo lleve a que sea una tarifa más alta, ¿qué ocurre? Que si tú solamente te alimentas de gas para tú vender energía a tus clientes, obligatoriamente a tus clientes les va a subir el costo de la energía. Entonces, cuando estamos hablando del turismo, que es uno de los motores más importantes de República Dominicana en cuanto a desarrollo, empleo y demás, nosotros no podemos depender de un solo ítem energético, ¿no? Tenemos que darle más seguridad y mejores precios, porque no nos olvidemos que hoy estamos siendo exitosos con el turismo, pero otros países están haciendo cosas también. Entonces, también hay que ser competitivo, ¿sí? Hay que ser competitivo Don en Carlos. precios. Sí. Kimberly Taveras por aquí. Nosotros Hola, ¿qué hemos tal? estado teniendo la información, nos ha llegado la información de que para el próximo año probablemente la energía que se produzca ya no se va a contratar de grado a grado, sino que se va a ir a un proceso de licitación para los nuevos parques de energía solar que se produzcan en el país, y que el que tenga el mejor precio, pues ese va a poder contratar con el Estado, para saber si usted tiene alguna información sobre la misma y que le explique a la gente cuál es la diferencia entre medición neta y facturación neta, para que la gente entienda un poco cuando se están haciendo este tipo de reclamos, porque la gente no desconoce, y al desconocer pues no sabe cuál es la importancia de estos dos términos. Okay. ¿Empiezo por el primero o por el segundo? Como quieras. Sí. Vamos a ver. Bueno, empiezo por la diferencia entre medición neta y facturación neta. Medición neta, básicamente, es: yo te vendo la energía que me sobra de los paneles solares, porque lógicamente un domingo, por ejemplo, una empresa que tiene paneles solares está cerrada, esos paneles solares están generando energía, con lo cual la empresa no está consumiendo esa energía va a la red, ¿sí? Eso se queda como un crédito, y el lunes, cuando abres tu empresa, empiezas a consumir, y por decirlo de alguna manera, como tú le entregaste, imagínate, 1000 kilovatios hora el domingo, bueno, pues el lunes tienes 1000 kilovatios hora de crédito. Entonces, medición neta es kilo por kilo. Yo te doy 1 kilo, tú me das 1 kilo, no nos debemos nada ninguno de los dos. Facturación neta, que algunos
algunas empresas interesadas, que son distribuidores, quieren que sea así, lógicamente, por sus intereses propios. Lo que desean es que ese kilo que yo entrego a la red el domingo, que tú lo vuelves a vender, no sea al mismo precio, sino que sea inferior. Pero eso ya se caería el país si eso sucede. O sea, eso no va a suceder. Sí. Hay estudios que nosotros hemos hecho, que las diferentes asociaciones, hay estudios internacionales que hemos presentado también, donde demostramos que la medición neta ha sido en estos últimos 10 años, ha dejado más de 300 millones de dólares a las arcas del Estado, ¿sí? Y ha sido positivo económicamente también para las distribuidoras. Ahora, volviendo a lo que tú me decías con respecto a los grandes proyectos, sí, los grandes proyectos que son concesionados, que tienen un proceso muy largo para poder adquirir una concesión definitiva, luego de conseguir la concesión definitiva, la ley lo que manda es a firmar un PPA, que es un contrato de compra de energía a largo plazo. Sí. Hay una tendencia dentro del gobierno a que eso sea licitado. Es decir, que en vez contrario a la ley. Bueno, ha habido un reglamento, un decreto que sacó Presidencia, donde manda que a partir, creo que era de mayo de este año, ya los nuevos concesionarios irían a una licitación para ello. Pero ¿qué ocurre? Todavía ni siquiera se han establecido los parámetros de cómo van a ser esas licitaciones. ¿Qué peligro tiene esas licitaciones? ¿Y qué bondades tiene el que sea de grado a grado? La Comisión Nacional de Energía tiene el deber todos los años de publicar los estudios de más o menos cuál sería la tarifa de la solar por áreas del país. ¿Por qué digo por áreas? Porque no produce lo mismo un panel solar en Pedernales que en Monteplata. Donde hay más en Monteplata precipitaciones. Llueve mucho, en Pedernales no llueve, entonces tienes más radiación, con lo cual produces más kilovatios hora en una zona que en otra. ¿Qué quiere decir? Que te van a pagar más por el kilovatio hora para tú poder rentabilizar tu proyecto en Monteplata, que llueve mucho, que en Pedernales, ¿no? Sí. Al final, el proyecto debe darte la misma rentabilidad. Si se pauta que el TIR o la tasa interna de retorno va a ser un 12%, va a ser un 15%, va a ser lo que sea, y en base a eso que el gobierno dominicano quiere lanzar sus proyectos, bueno, pues es un cálculo matemático. Es decir, con tal radiación en tal zona del país debemos dar esta tarifa. Ese pliego, por llamarlo no pliego tarifario, sino esas tarifas que no son vinculantes, sino que son de atención, que hace que publica la Comisión Nacional de Energía todos los años, que por cierto solo se empezó a publicar en este gobierno, lo cual es de aplaudir para la Comisión Nacional de Energía. Sí, Eduardo Veras está haciendo muy buen trabajo. No, tremendo trabajo, sin duda. Señor Carlos. Sí. ¿Qué veo de malo? ¿Qué veo de malo en las licitaciones? Para terminar, perdonadme. Sí. Países donde ya ha habido licitaciones, ha ocurrido, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en España, la última licitación que hubo de 3.000 megavatios solar, la ganó un carnicero. Un carnicero. Entonces, ese carnicero ganó a una tarifa muy bajita y después de haber firmado el contrato y haber recibido ya que él era el concesionario, él lo que hizo fue ir a revender eso a los que habían participado en la licitación.
¿Qué ocurre? Tú dices, bueno, pero eso no tiene nada de malo porque se consigue mejor precio. No, se consigue precios que no son reales y consigues que el proyecto al final no se haga. El Estado lo que quiere es que se hagan. ¿Para qué? Para que baje la media de energía en el mix energético. Pero ¿por qué no consigues que se haga? Porque después que le has otorgado a una persona física o jurídica, a una persona jurídica, a una empresa, una licitación, si esa persona jurídica no la lleva a cabo, va a contratar abogados y te va a alargar en el tiempo el poder desarrollar esos 3.000 megavatios. Carlos. Eso... Sí, perdón. Sí. Agradecerle, ¿verdad? Por razones de tiempo. Sí. Tenemos que cortar, pero ha sido muy interesante. Ojalá pueda visitarnos en cabina más adelante para que podamos seguir debatiendo sobre todos estos temas, porque sé que va a ser un tema largo y tendido ese planteamiento que usted hace sobre ese PEN. Eso hace una batalla dura para lograr eso que usted plantea. No, y la mediación que se tiene, cuando se tengan las primeras sesiones, ahí entonces manténganlo actualizado para darle seguimiento al tema. Porque lo que pasa ahí, pasa en otras partes, y es que curioso que los mejores clientes de la región este estén en manos de uno solo. Gracias al señor Carlos Janaris, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética de República Dominicana, y vamos a seguir dándole seguimiento a esos temas más adelante.